Nunca imaginé que el mejor amigo de mi hijo sería quien me haría sentir viva después de 10 años, sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. Y ahora, con todo lo que pasó, no sé si fui yo quien cruzó la línea, o si simplemente me dejé llevar por algo que mi corazón pedía a gritos hace demasiado tiempo. Me llamo Gabriela, tengo 42 años y vivo en Guadalajara con mi esposo Roberto y mi hijo Mateo, que tiene 23. Llevo casada 25 años. Sí, me casé muy joven, casi recién salida de la preparatoria, enamorada y convencida de que Roberto era el amor de mi vida. Y tal vez lo fue, o tal vez yo solo quería creerlo. Los primeros años fueron buenos, intensos, llenos de planes y sueños compartidos. Pero después llegó Mateo, las responsabilidades, el trabajo de Roberto que lo absorbía cada vez más, y yo me fui quedando en segundo plano. Primero fueron las cenas canceladas, luego las conversaciones que se volvieron monólogos, después las noches en las que él llegaba tan tarde que yo ya estaba dormida, o fingía estarlo, porque la verdad es que muchas noches me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome cuándo fue que nos convertimos en dos extraños compartiendo una casa. Roberto es un buen hombre, eso no lo puedo negar. Trabaja duro, siempre ha sido un proveedor ejemplar, nunca nos ha faltado nada material. Pero el problema es justamente ese, solo nos ha dado lo material. Hace años que no me mira como antes, que no me pregunta cómo estoy realmente, que no me toca con cariño. Nuestra intimidad se volvió mecánica, predecible, casi inexistente. Una vez al mes, si acaso, y siempre de la misma forma, sin pasión, sin conexión, sin nada que me hiciera sentir deseada. Me volví invisible para él. Y lo peor de todo es que yo también dejé de reconocerme en el espejo. Me veía y solo encontraba a una mujer cansada, resignada, que había sacrificado sus sueños por una familia que ya ni siquiera la necesitaba. Y si has vivido algo parecido, si te sientes invisible en tu propia casa, te pido que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales de personas como tú y como yo. No estás sola en esto. Mateo creció, se fue haciendo un hombre frente a mis ojos, estudió arquitectura, consiguió un buen trabajo, pero decidió seguir viviendo con nosotros mientras ahorraba para independizarse. Y con él, prácticamente viviendo en nuestra casa también, estaba Diego. Diego es el mejor amigo de Mateo desde la secundaria. Se conocieron cuando tenían 13 años, y desde entonces son inseparables. Diego viene de una familia complicada. Su padre los abandonó cuando era niño y su madre tuvo que trabajar doble turno toda la vida para sacarlo adelante. Creo que por eso siempre fue tan apegado a nuestra familia, especialmente a mí. Yo lo trataba como a un hijo más. Le preparaba sus platillos favoritos, le preguntaba por sus estudios, me preocupaba cuando estaba enfermo. Él estudió ingeniería civil y también consiguió trabajo. Ahora tiene 31, 8 años mayor que Mateo, pero la amistad entre ellos nunca dependió de la edad. Diego siempre fue respetuoso, cariñoso, atento. Pero hace como 6 meses empecé a notar algo diferente en la forma en que me miraba. No era la mirada del hijo adoptivo que yo conocía, era otra cosa, algo que me hacía sentir mariposas en el estómago y que al mismo tiempo me llenaba de culpa. Al principio lo ignoré. Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, que era mi soledad jugándome una mala pasada. Pero las señales se volvieron más evidentes. Diego empezó a quedarse más tiempo después de que Mateo se iba a dormir. Se ofrecía a ayudarme con cualquier cosa en la casa. Me buscaba conversación. Me preguntaba cosas sobre mí, sobre mis gustos, sobre lo que me hacía feliz. Cosas que Roberto no me preguntaba hacía años. Una noche, hace como 4 meses, Roberto estaba de viaje de negocios en Monterrey y Mateo había salido con su novia. Diego apareció con una botella de vino tinto, mi favorito, diciendo que había tenido un día pesado y necesitaba platicar. Nos sentamos en la sala, empezamos a beber, a hablar. Primero de cosas superficiales, del trabajo, de la ciudad, de los planes de Mateo.
pero después la conversación se fue volviendo más personal, más íntima. Me preguntó si era feliz en mi matrimonio. Nadie me había hecho esa pregunta en años. Me tomó por sorpresa y me quedé callada unos segundos, con la copa temblando entre mis manos. Él se dio cuenta y no insistió, pero su mirada lo decía todo. Me veía con una mezcla de ternura y algo más, algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Esa noche no pasó nada físico, pero algo definitivamente cambió entre nosotros. Había una tensión en el aire que no podíamos ignorar. Y los días siguientes fueron una tortura deliciosa. Cada vez que Diego venía a casa, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Me sentía adolescente otra vez, nerviosa, ilusionada y terriblemente culpable. ¿Cómo podía estar sintiendo esto por el mejor amigo de mi hijo? ¿Qué clase de madre, qué clase de mujer era yo? Si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete para no perderte el final. Y activa la campanita porque esto se va a poner mucho más intenso. La siguiente vez que Roberto viajó fue hace como 2 meses, a Ciudad de México. Iba a estar fuera toda la semana. Mateo también tenía planes. Se iba a ir de campamento con su novia a Valle de Bravo el fin de semana. Yo iba a estar sola en la casa. Y Diego lo sabía. El viernes por la noche, cerca de las 9, sonó el timbre. Era él. Traía comida china, mi favorita, y otra botella de vino. Dijo que no quería que estuviera sola, que le preocupaba que me sintiera triste. La verdad es que yo llevaba todo el día anticipando ese momento, con una mezcla de emoción y terror. Me había arreglado más de lo normal. Me había puesto un vestido que hacía años no usaba. Me había maquillado con cuidado. Me estaba preparando para algo que sabía que no debía pasar, pero que una parte de mí deseaba desesperadamente. Cenamos, bebimos, reímos. Diego me contaba historias de su trabajo, de sus viajes, de sus sueños. Me hacía sentir interesante, escuchada, valorada. Y yo le hablaba de mi juventud, de mis sueños olvidados, de la mujer que fui antes de convertirme solo en esposa y madre. En algún momento, no sé exactamente cuándo, terminamos sentados muy cerca en el sofá. Su mano rozó la mía, y fue como si una corriente eléctrica me recorriera todo el cuerpo. Me miró a los ojos, y vi en ellos algo que no veía dirigido hacia mí hacía demasiado tiempo. Deseo puro y genuino. Me preguntó si estaba bien, si quería que se fuera. Y yo, en lugar de hacer lo correcto, en lugar de decirle que sí, que por favor se fuera antes de que cometiéramos un error, lo tomé de la mano y le dije que no. Que por primera vez en años no quería que alguien se fuera. Nos besamos. Y no fue un beso suave o tímido. Fue desesperado, intenso, lleno de todo lo que habíamos estado reprimiendo durante meses. Sus manos en mi cintura, mi espalda, mi rostro, mis dedos enredados en su cabello, y todo lo demás desapareció. Roberto, Mateo, la culpa, el miedo. Solo existíamos nosotros dos en ese momento. No voy a entrar en detalles de lo que pasó después porque no es ese tipo de historia, pero sí puedo decirles que esa noche sentí cosas que no sentía hacía más de 10 años. Me sentí deseada, hermosa, viva. Diego fue tierno, paciente, apasionado. Me hizo sentir que importaba. Y cuando todo terminó, cuando estábamos abrazados en mi cama, en la cama que compartía con Roberto, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido traicionar así a mi esposo, a mi hijo? Diego notó mi angustia y me abrazó más fuerte. Me dijo que no me sintiera mal, que lo que habíamos compartido era real, que él llevaba años sintiéndose así por mí, pero nunca se había atrevido a decírmelo, que me amaba. Y esas palabras, en lugar de tranquilizarme, me asustaron aún más, porque yo sabía que no podíamos tener futuro. Él es 8 años menor que mi hijo. Es el mejor amigo de Mateo. Yo estoy casada. Hay demasiadas cosas en nuestra contra. Y si te estás preguntando qué pasó después, sigue escuchando. Dale like si quieres saber cómo continúa esta historia,
y suscríbete al canal. Tu apoyo significa mucho. Esa noche Diego se fue antes del amanecer. Quedamos en que hablaríamos, pero ambos sabíamos que la conversación sería complicada. El fin de semana fue una pesadilla para mí. No podía dormir, no podía comer. Me la pasaba mirando el teléfono esperando un mensaje de él y al mismo tiempo rezando para que no llegara. Mateo regresó el domingo por la noche feliz, relajado, contándome sobre su viaje. Y yo ahí sentada, sonriendo, asintiendo, mientras por dentro me moría de culpa. Roberto regresó el lunes y fue como si nada. Me dio un beso en la frente. Me preguntó cómo había estado la semana. Y yo mentí. Le dije que todo había estado tranquilo, que había aprovechado para descansar. Diego volvió a la casa el martes. Vino a buscar a Mateo para ir al gimnasio. Me saludó con normalidad, pero cuando Mateo no estaba viendo, me lanzó una mirada que decía 1000 cosas. Y yo ahí, preparando café, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos cruzado una línea de la que no hay retorno. Esa noche, después de que se fueron, lloré. Lloré por todo, por mi matrimonio muerto, por mi hijo que no sabía nada, por Diego que merecía algo mejor que una mujer casada y mayor que él, y por mí misma, por haberme perdido en algún punto del camino. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y yo empezamos a enviarnos mensajes. Al principio eran inocentes, simples saludos, preguntas sobre cómo estábamos. Pero poco a poco se fueron volviendo más intensos, más íntimos. Me decía cosas hermosas, cosas que me hacían sentir especial. Y yo, que llevaba tanto tiempo sin recibir atención, me aferré a esas palabras como un náufrago a un salvavidas. Nos veíamos en secreto. Nada muy arriesgado al principio. Un café en una zona de Zapopan donde nadie nos conocía. Una caminata por el bosque de la primavera. Conversaciones largas en su coche estacionado en lugares alejados. Pero la atracción era demasiado fuerte. Y volvimos a estar juntos. Esta vez en su departamento. Y luego otra vez. Y otra. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Una mujer que engañaba a su esposo, que mentía a su hijo, que arriesgaba todo por momentos robados con un hombre que era prácticamente de la familia. Pero no podía parar. Porque con Diego me sentía yo misma. Me sentía libre. Me sentía amada de una forma que había olvidado que era posible. Y aquí viene algo que va a sonar terrible. Empecé a buscar excusas para estar con él. Le pedí ayuda con cosas de la casa cuando Roberto no estaba. Inventaba que necesitaba que me acompañara al mercado o a hacer alguna diligencia. Y Mateo no sospechaba nada. ¿Cómo iba a sospechar? Diego era su mejor amigo desde hace años, yo era su madre. Jamás se le pasaría por la cabeza lo que estaba pasando entre nosotros. Y eso me mataba. Porque Mateo es un buen hijo, noble, confiado. Y yo lo estaba traicionando de la peor manera posible. Comenta qué opinas hasta ahora. ¿Crees que Gabriela está haciendo lo correcto? Y no olvides suscribirte para saber cómo termina todo esto. Hace un mes las cosas se complicaron aún más. Diego empezó a hablarme de que dejara a Roberto, que nos fuéramos juntos, que él podía cuidarme, hacerme feliz. Y yo quería creerle, quería pensar que era posible, pero la realidad es mucho más compleja que eso. Yo tengo una vida construida, una familia, un hijo. No puedo simplemente irme y destruir todo. ¿Y qué le diría a Mateo? Hijo, ¿me voy con tu mejor amigo porque tu padre me tiene abandonada hace años? ¿Cómo podría mirarlo a la cara después de eso? Le dije a Diego que necesitábamos tiempo, que no podía tomar una decisión así de la noche a la mañana. Pero él empezó a impacientarse. Me decía que si realmente lo amaba, si realmente quería ser feliz, tenía que dar el paso, que no podíamos seguir escondiéndonos, viviendo en las sombras. Y tenía razón, pero también era injusto, porque yo tengo 42 años y toda una vida atrás. Él tiene 31 y todo el futuro por delante. Podría encontrar a alguien de su edad, sin complicaciones,
sin un hijo de por medio que además es su mejor amigo. Se lo dije. Le dije que tal vez lo mejor era terminar esto antes de que fuera demasiado tarde, antes de que alguien saliera más lastimado. Pero él se negó. Me dijo que me amaba, que nunca había sentido por nadie lo que sentía por mí. Y yo le creí, porque yo también sentía lo mismo. Estaba enamorada de él. Profunda, dolorosa, imposiblemente enamorada. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Hace 2 semanas, Mateo llegó temprano a casa. Era un viernes, y se suponía que iba a estar fuera con su novia toda la tarde. Pero ella canceló los planes, y él decidió volver. Diego y yo estábamos en la sala, sentados muy cerca, tomados de la mano, hablando en voz baja. No estábamos haciendo nada explícito, pero la intimidad entre nosotros era obvia. Mateo entró y nos vio. La expresión en su rostro fue algo que nunca voy a olvidar. Confusión primero, luego incredulidad, y finalmente algo que parecía dolor y asco mezclados. Nos quedamos congelados los tres. Nadie decía nada. El silencio era ensordecedor, hasta que Mateo habló. Su voz salió temblorosa, casi irreconocible. Preguntó qué estaba pasando, y yo no supe qué decir. ¿Cómo le explicas a tu hijo que te has estado acostando con su mejor amigo? ¿Cómo le dices que te enamoraste de alguien que para él es como un hermano? Diego intentó hablar, pero Mateo lo interrumpió. Le gritó que se callara, que no quería escuchar nada de él. Luego me miró a mí y me preguntó cuánto tiempo llevaba pasando esto. Y yo, con lágrimas en los ojos, le dije la verdad, que habían sido unos meses, que no había sido planeado, que simplemente pasó. Y sé que sonaba patético, pero era la verdad. Mateo estalló, gritó, lloró, nos dijo cosas horribles. Y tenía todo el derecho. Nos llamó traidores, nos dijo que éramos lo peor, que cómo habíamos podido hacerle eso. Diego trató de acercarse a él, de explicarle, pero Mateo lo empujó. Le dijo que no quería volver a verlo en su vida, que su amistad había terminado. Y luego se fue a su cuarto y cerró la puerta con un golpe que hizo temblar toda la casa. Si has llegado hasta aquí, por favor suscríbete al canal. Esta historia está llegando a su punto más crítico y no te puedes perder lo que viene. Diego se quedó ahí parado, devastado. Me miró y vi lágrimas en sus ojos también. Me dijo que lo sentía, que nunca quiso que esto pasara así. Y luego se fue. Y yo me quedé sola en esa sala, escuchando a mi hijo sollozar al otro lado de la pared. Esa noche fue una de las peores de mi vida. Peor incluso que todas esas noches de soledad con Roberto. Porque esta vez el dolor no era solo mío. Le había hecho daño a mi hijo. Le había arruinado una de las amistades más importantes de su vida. Roberto llegó como a las 10 de la noche. Venía cansado del trabajo, como siempre. Preguntó qué había de cenar. Y yo ahí, con el corazón roto, le serví su plato sin decir nada. Mateo no salió de su cuarto en toda la noche. A la mañana siguiente tampoco. Cuando finalmente salió, no me dirigió la palabra. Me evitaba la mirada, y eso me dolió más que cualquier insulto que me hubiera podido lanzar. Los días siguientes fueron un infierno. Mateo seguía sin hablarme. Diego me mandó varios mensajes preguntando cómo estaba, qué había pasado, si podíamos vernos para hablar. Pero yo no respondí. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir qué iba a hacer. Porque ahora sí, ya no había vuelta atrás. Mateo sabía todo, y aunque Roberto seguía sin tener idea, era cuestión de tiempo. Mateo podría contarle en cualquier momento. De hecho, no entendía por qué no lo había hecho ya. Hace una semana finalmente logré hablar con Mateo. Lo encontré en la cocina una tarde que Roberto estaba trabajando. Se estaba preparando un café. Intenté acercarme. Le dije que necesitábamos hablar. Él me dijo que no había nada que hablar, que lo que había visto era suficientemente claro. Le supliqué que me escuchara, que me dejara explicarle. Al principio se negó, pero finalmente aceptó. Nos sentamos en la mesa del comedor, uno frente al otro,
y le conté todo. Le hablé de cómo me había estado sintiendo todos estos años, de la soledad, del abandono emocional de su padre, de cómo Diego había llegado en un momento en el que yo estaba rota, invisible, perdida. Le dije que no era una excusa, que sabía que había estado mal, pero que necesitaba que entendiera que no lo había hecho para lastimarlo a él. Mateo me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó callado unos minutos que se sintieron eternos. Luego habló. Me dijo que entendía que yo no fuera feliz con su papá, que él también se había dado cuenta con los años de que nuestro matrimonio era más una costumbre que otra cosa, pero que no entendía por qué Diego, por qué su mejor amigo, que había miles de hombres en el mundo, y yo había elegido al único que lo iba a lastimar de esa manera. Y tenía razón. No pude rebatirle nada de eso. Solo pude llorar y pedirle perdón una y otra vez. Me preguntó si lo amaba, a Diego. Y yo, después de dudar unos segundos, le dije que sí, que lo amaba. Mateo cerró los ojos como si mis palabras le dolieran físicamente. Me preguntó qué iba a hacer, si iba a dejar a su papá, si iba a seguir con Diego. Y ahí está el problema. No lo sé. Honestamente no sé qué hacer. Porque por un lado está Diego, que me hace sentir viva, que me ama, que está dispuesto a construir un futuro conmigo. Pero por otro lado está toda la vida que construí. Mi hijo que ya me mira diferente. Mi esposo que a pesar de todo, nunca me ha faltado al respeto ni me ha engañado. Que es un buen hombre, aunque sea un mal marido. ¿Tengo derecho a destruir todo por mi propia felicidad? ¿O sería egoísta hacerlo? Dale like si crees que Gabriela debería luchar por su felicidad. Y suscríbete porque esta historia todavía no termina. Mateo me dijo algo antes de levantarse de la mesa ese día. Me dijo que no le iba a contar nada a su papá, que esa era mi decisión, mi responsabilidad, que si quería destruir nuestro matrimonio, tenía que ser yo quien lo hiciera, no él. Y luego agregó algo que me rompió el corazón. Mamá, yo solo quiero que seas feliz. Siempre he querido eso, pero también quiero poder volver a mirarte sin sentir que traicionaste todo en lo que creía. No sé si pueda perdonarte esto algún día, pero espero que al menos lo que estás haciendo valga la pena. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando a Roberto, que dormía profundamente a mi lado, completamente ajeno a todo lo que estaba pasando. Y me pregunté cuándo fue que dejamos de ser un equipo. ¿Cuándo fue que él dejó de verme como a su esposa y empezó a verme solo como a la madre de su hijo, la que lava su ropa y le prepara la comida? Y me pregunté si alguna vez podríamos volver a conectar, si debería intentarlo, si le debía esa oportunidad. Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Le pedí a Roberto que habláramos. Él estaba a punto de salir al trabajo, pero vio la seriedad en mi rostro y se quedó. Le dije que no era feliz, que llevaba años sintiéndome sola, que necesitaba que cambiaran las cosas entre nosotros o no sabía si podría seguir adelante. Roberto se quedó sorprendido. Creo que genuinamente no tenía idea de cómo me sentía. Me preguntó desde cuándo, y yo le dije la verdad. Desde hace más de 10 años. Se veía dolido, confundido. Me preguntó si había alguien más, y yo no pude responder. El silencio lo dijo todo. Roberto no es tonto. Me preguntó quién era. Le dije que eso no importaba, que lo importante era que nuestro matrimonio llevaba muerto mucho tiempo, y que ambos lo sabíamos. Él intentó negarlo. Dijo que me amaba, que siempre me había amado. Pero le pregunté cuándo había sido la última vez que me lo había demostrado. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo más que de cuentas y pendientes de la casa? ¿Cuándo fue la última vez que me hizo sentir que era importante para él? Y no supo qué responder. Le pedí tiempo. Le dije que necesitaba pensar, aclarar mis sentimientos, decidir qué quería hacer con mi vida. Roberto me dijo que no quería perderme, que estaba dispuesto a cambiar, a hacer lo que fuera necesario. Pero yo ya había escuchado esas promesas antes. Cada vez que intenté hablar con él en el pasado sobre lo que sentía, me prometía cambios que nunca llegaban.
¿Por qué esta vez sería diferente? ¿Solo porque ahora había amenaza de que me fuera? ¿Solo porque había otro hombre? Suscríbete y activa las notificaciones si quieres saber qué decisión tomó Gabriela. Y déjame en los comentarios qué harías tú en su lugar. Hace 3 días Diego me llamó. Llevábamos casi 2 semanas sin vernos, sin hablar realmente. Me dijo que me extrañaba, que necesitaba verme. Quedamos de encontrarnos en un café lejos de mi casa. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa del fondo. Se veía cansado, más delgado. Me senté frente a él y nos quedamos mirándonos unos segundos sin decir nada. Luego él tomó mi mano y me preguntó si había tomado una decisión, si iba a dejar a Roberto, si íbamos a estar juntos. Y ahí estaba la pregunta que me había estado atormentando día y noche. Le dije que no lo sabía, que era complicado, que Mateo estaba destrozado, que Roberto estaba intentando recuperar nuestro matrimonio, que yo estaba confundida. Diego soltó mi mano. Se veía frustrado, dolido. Me dijo que entendía que era difícil, pero que necesitaba saber si tenía una oportunidad real conmigo o si solo había sido un entretenimiento, una forma de llenar el vacío que Roberto había dejado. Y eso me dolió. Porque no era verdad. Lo que sentía por Diego era real, pero también era verdad que estaba asustada. Asustada de lastimar más a Mateo, asustada de arrepentirme, asustada de que Diego eventualmente se cansara de mí, de que encontrara a alguien más joven y se diera cuenta de que yo solo había sido un error. Le dije todo eso. Le dije que lo amaba, pero que tenía miedo. Diego me miró con una mezcla de ternura y desesperación. Me dijo que él también tenía miedo. Miedo de perderme. Miedo de que eligiera quedarme en un matrimonio muerto, solo por no enfrentar el cambio. Me dijo que la vida era demasiado corta para desperdiciarla siendo infeliz, que merecíamos darnos una oportunidad, que lo que teníamos valía la pena luchar por ello. Y luego me hizo la pregunta que cambió todo. ¿Me amas lo suficiente como para ser valiente? No pude responderle. Me quedé ahí sentada, con lágrimas rodando por mis mejillas, sin poder articular palabra. Diego esperó unos minutos. Luego se levantó, se acercó, me dio un beso en la frente y me dijo: «Tienes una semana para decidir. Si en una semana no has tomado una decisión, yo la tomaré por ti. Me alejaré, porque no puedo seguir en este limbo, esperando a que te decidas a vivir tu vida». Y se fue. Ahora estoy aquí, contándoles esta historia porque necesito ayuda. Necesito perspectiva. Necesito que alguien me diga si estoy siendo egoísta o si estoy siendo valiente. Si debo quedarme en mi matrimonio e intentar arreglarlo, darle una oportunidad real a Roberto, que dice estar dispuesto a cambiar. O si debo seguir mi corazón, irme con Diego y arriesgarme a perder la relación con mi hijo, a ser juzgada por todos, a que eventualmente esto no funcione. No sé qué hacer. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te quedarías con la seguridad de lo conocido o te arriesgarías por la posibilidad de ser feliz? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te has sentido identificada o identificado, dale like y suscríbete al canal. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay alguien ahí afuera que entiende lo que estoy viviendo, porque la semana que Diego me dio está por terminar, y yo todavía no sé qué voy a hacer.